Tercer domingo de Pascua, ciclo A, 19 de abril del 2026. Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. En el primer punto meditamos: ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. En verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Este Evangelio describe la condición de muchos de hoy, de siempre, que tienen mucha información incompleta y que están decepcionados, sin fe ni esperanza. Nos hace ver la cercanía de Jesús resucitado, que camina y dialoga con ellos sin que se den cuenta de que es Él de quien hablan, dándolo por muerto. Señor Jesús, danos la gracia para superar la tristeza, la desilusión y el pesimismo, que podamos percibir tu consoladora presencia en nuestro camino y escuchar tu palabra para iluminar nuestras inteligencias y saber orientar nuestros pasos según tu corazón. En el segundo punto meditamos. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista, y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Jesús con mucha paciencia nos ofrece una lección de catecismo y como catequista les pregunta sobre lo que ha sucedido, sobre sus respuestas llenas de pesimismo y frustración. Él les explica las Escrituras, iluminando las tinieblas de sus corazones. Los discípulos de Emaús le pidieron a Jesús que se quedara con ellos a cenar, y él aceptó. El Señor en la mesa hizo los mismos gestos y palabras que en la última cena. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Ellos lo reconocieron ahí y luego desapareció de sus vistas. De ahora en adelante la presencia de Jesús será más espiritual, misteriosa, pero siempre real en la Eucaristía. Él, que es la palabra eterna del Padre, se deja comer también en el pan eucarístico para nutrirnos espiritualmente, para amar y servir como Él. Ellos experimentaron un inmenso gozo en la explicación de las Escrituras que les preparó al banquete eucarístico. Así como sucede en la misa, pedimos perdón por nuestra incredulidad y falta de caridad. Luego nos viene anunciada y explicada la palabra de Dios, comemos su cuerpo y bebemos su sangre, y una vez fortalecidos en comunión con Dios y con la Iglesia, en el nombre del Señor, salimos a cumplir la misión de anunciar a Jesucristo en el mundo. Espíritu Santo Paráclito, danos la docilidad
para escuchar y comprender los gestos y las palabras del Señor Jesús. Danos la gracia para celebrar con fruto la Eucaristía, reconociéndolo y adorándolo con un corazón sincero. En el tercer punto meditamos. En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les preguntaron, ¿es verdad el Señor? Estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. La iglesia es el lugar de la comunión y participación. Los discípulos comparten sus experiencias sobre Cristo resucitado, a quien han visto y se preparan para ser sus testigos hasta los últimos confines de la tierra. Sin esta experiencia eclesial no se puede anunciar a Jesús resucitado. Muchos creen que con su fe vivida privadamente, sin participar asiduamente en la vida de la comunidad eclesial, pueden ser buenos cristianos. Muchas veces viven un cierto buenismo lejano de la vida de una fe iluminada, de una firme esperanza y de una ardiente y operosa caridad, pues falta la vida de gracia, la vida sacramental, la comunión fraterna, cosa hoy difícil por el aislamiento y la pasividad que la cultura moderna ha propiciado y agravado desde la pandemia del COVID-19. Este modo individualista de vivir la fe cristiana ha debilitado mucho la fuerza de la Iglesia y la ha dejado muy limitada para poder hacer llegar a muchos la salud y la salvación en Cristo. En la primera lectura de hoy, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo, desde el principio, la Iglesia en obediencia ha sido fiel testigo de la resurrección de Cristo y del estilo de vida que nos dona, el de las bienaventuranzas. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo, hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención porque voy a explicarles lo que ha sucedido. Israelitas, escuchen, a Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. Hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías cuando dijo que no fue entregado al abismo, ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús lo resucitó, y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. La segunda lectura de hoy, tomada de la primera carta de San Pedro, nos exhorta a vivir poniendo nuestra esperanza en Dios. Queridos hermanos, y ya que ustedes llaman Padre a aquel que sin hacer acepción de personas juzga a cada uno según sus obras, vivan en el temor mientras están de paso en este mundo. Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Por él ustedes creen en Dios, que lo ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. María, Reina de los Apóstoles, gracias por habernos dado a Jesús, que resucitando por nosotros nos está transformando la vida. Danos el valor para anunciarlo en tantos lugares donde todavía no lo conocen, no lo aman y no lo siguen. Amén.